Hola, ¿qué tal? A veces nos obsesionamos con determinados temas. Bueno, cambiémosle la palabra obsesionamos. A veces nos interesamos o nos apasionamos por ciertos temas. Así como lo dice el cabezote del programa Evolución de la Conciencia, el tema de la conciencia siempre ha sido para mí uno de los más interesantes, de los más explosivos, de los que más conocimiento nos pueden dar y un tema que nos ayuda a manejar la vida de forma muy particular. Aquí estamos entonces hoy para hablar también de conciencia, pero desde un enfoque más particular, personalidad y conciencia, o conciencia y personalidad. Creo que va a ser muy interesante mirar cómo el tema de la conciencia se puede equiparar o puede pasar por la personalidad. Con nosotros está hoy Germán Benavides Torres. Él es pedagogo, arquitecto y conferencista. Me parece muy importante. Vamos a preguntar de todo porque este tema de la conciencia realmente es apasionante. Germán, muchas gracias por estar aquí. A ti por tu invitación, muchas gracias. ¿Quién es Germán Benavides? Bueno, podría decir que un aprendiz de jardinería. ¿Qué siembro? Semillas de amor. ¿Y cómo se pueden sembrar esas semillas? Creo que tu introducción ha sido muy clara. Cuando empezamos a hacer conciencia sobre nosotros mismos, sobre lo que realmente somos, no sobre lo que creemos que somos. Pero ¿quién es Germán Benavides? ¿Cómo llegó a este tema de la conciencia? ¿Qué fue aquello que te fue llevando a interesarte por esta temática? Digamos que fue una coyuntura accidental, aunque todo tiene una razón de ser. Los accidentes no existen. Hace muchos años tuve la oportunidad de vivir una experiencia muy hermosa, un seminario de trabajo interior, se llamaba, o se llama porque aún existe, el viajero interior. En ese momento, invitado por alguien de la familia, por una situación personal que estábamos viviendo con mi esposa, asistí a ese seminario, que yo no lo necesitaba, porque yo no tenía problemas, yo no era el del problema, ¿no? Entonces, bueno, para abreviar la historia, terminé asistiendo al seminario y me encontré con algo que jamás pensé que existía. ¿Qué encontraste? La espiritualidad, el verdadero sentido de la espiritualidad, no entendido como religiosidad. Encontré una dimensión superior a la que yo conocía y en la que trabajaba mucho. En ese momento era docente en la Universidad San Buenaventura de Cali, en la Facultad de Arquitectura, y me consideraba un muy buen profesor. Pero una de las características que suceden en las escuelas de arquitectura es que se promueve inconscientemente la deshumanización del ser. Porque el estudiar arquitectura implica un proceso bastante confrontador, bastante agresivo para la parte humana del ser. Entonces, cuando yo llegué a eso, me confronté mucho por la forma como yo hacía esa docencia. Porque ¿Cómo podría ser bien concreto? Hasta ese momento el pensamiento era la letra con sangre entra. Y después de eso me cambió totalmente la perspectiva, porque empecé a ver esa parte humana. ¿Del estudiante? De todos los seres humanos. ¿Eras profesor Cuchilla? Eso se queda corto. Ay, Dios mío. Sí, se queda corto, realmente. Unos niveles de exigencia muy altos, demasiado altos. Absolutamente convencido que lo estaba haciendo bien, pero totalmente fuera de foco. Y gracias a Dios llegó a mí eso en ese momento, porque si no hubiera sido catastrófico. Realmente es darnos cuenta cómo los seres humanos muchas veces, actuando de buena fe, podemos estar totalmente equivocados. Y realmente lo que yo estaba haciendo hasta ese momento estaba totalmente equivocado. ¿Qué fue lo más importante de ese seminario? Bueno, tú dices manejar la espiritualidad, pero ¿qué fue aquello de pronto muy esclarecedor o muy impactante? ¿Quién lo daba? Gabriel Castro Arango, que es uno de los pioneros de este tipo de trabajo en Colombia. Sí.
Digamos que lo más importante fue descubrir cosas de mí que jamás pensé que existían. En resumen, era empezar a conocerme a mí mismo, porque yo creía conocerme, pero hasta ese momento no. Ahí empecé a entender muchas cosas sobre mí mismo y empecé a entender muchas cosas de lo que había sido mi vida y de los conflictos y de las situaciones personales en las cuales me había enfrascado, sufrimientos, dificultad en las relaciones con mi familia, con mi padre, y entender muchos aspectos de lo que es la vida y cómo funciona todo este universo maravilloso, fue inmensamente liberador, fue sanador. Fueron muchas cosas las que se dieron en ese fin de semana, muchas cosas. ¿Cómo saliste? ¿Contento, apabullado? ¿Qué sensación hay después de...? La sensación más significativa y que ahora pues terminé trabajando en eso, es un profundo estado de paz y una paz interior muy grande, que, bueno, depende del proceso de cada uno, puede durar, no dura de manera indefinida, pero el vivirlo, el experimentarlo, el ser una experiencia vivencial y experiencial, te hace darte cuenta y hacer conciencia. Es cuando tú dices, claro, ahora me doy cuenta, ahora entiendo, ahora comprendo. Y al vivirlo, significa que ya uno quiere estar más tiempo en ese estado. Ahí es cuando se inicia un trabajo de transformación personal. Vamos a continuar después de comerciales. Listo, Germán. Recibes el seminario, impacta, caigo en cuenta. ¿Qué hace que no me devuelva? Es decir, fue impactante, fue vivencial. ¿Qué hace que no me devuelva? Porque al igual que los dientes y cualquier cosa, hay que ponerles freno y aconductarlos para el cambio. ¿Qué hace que no me devuelva y que continúe en ese camino? Cuando yo estoy trabajando en los seminarios, le digo a los participantes lo siguiente: al finalizar pueden suceder dos cosas. Una, que la persona salga muy motivada. Ruego a Dios siempre que mis participantes no salgan motivados, porque la motivación pasa. Ese es el argumento fundamental de las personas que no creen en estos procesos. Dicen, no, la gente sale muy bien, abrazando a todo el mundo, solo amor, y eso dura poco. Es cierto. Pero ¿qué pasa si tú encuentras una inspiración? Una inspiración, y desde mi experiencia, es una inspiración divina, que es la que te hace ver que existe algo más allá, algo superior a tu propio yo, a tu ego. Y esa va a ser la inspiración que te lleva a querer seguir trabajando. Y a pesar de las dificultades, porque como tú me lo dices, no es fácil, se recae, vuelvo y caigo, pero al vivir esa experiencia, al tener esa experiencia de esa inspiración, eso me da la fuerza para seguir. Bueno, voy a seguir preguntando, ¿qué es esa inspiración? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe esa inspiración? Al uno reconocer la existencia de un yo que no es real, un yo falso, un ego, y ese ego perder fuerza, entonces hay una manifestación espontánea de lo que verdaderamente soy, de mi verdadera naturaleza, de mi verdadero ser, y eso me genera mucha paz, mucha tranquilidad. ¿No me produce miedo? No. Fíjese que alguien alguna vez me dijo, Germán, yo tengo mucho miedo de ir a tu seminario. Le dije, ¿pero por qué? Dijo, porque tú dices que allá me voy a conocer a mí misma. Le digo, sí, claro. ¡Qué miedo! Y dice, ¿y qué tal que no me guste? ¿Qué tal que no me guste? No existe esa posibilidad, porque cuando tú te conectas con tu verdadero ser, no hay posibilidad que no te guste. Pasas por una experiencia que no te gusta lo que reconoces que no eres, que es tu ego. Eso sí no te va a gustar, pero tu esencia no te va a desilusionar. ¿Por qué no tenemos espontáneamente o naturalmente ese proceso de conciencia? Buena pregunta. Digamos que la dinámica del comportamiento humano y de la forma como nos relacionamos y de la forma como desde niños nos protegemos y construimos esas máscaras, esas armaduras que nos protegen de aquello que desde niños identificamos como una amenaza, se vuelve algo muy arraigado en nosotros, nos vuelve tan automáticos, todo lo contrario a la conciencia, nos volvemos automáticos, y eso que nos funcionó porque nos funciona de niños,
Ya no nos necesitamos, pero seguimos apegados a eso. Entonces la costumbre, lo mecánico, lo autónomo y el que aparecen una cantidad de cosas en tu vida que necesitas darle soluciones. El día a día, el trabajo, las relaciones, los hijos, todo eso nos aleja de esos momentos de poder experimentar esa conciencia y de poder estar buscando de manera constante esa transformación, esa conciencia. Hace algún tiempo escuché a Juanes, el cantante. Juanes dijo algo que me impactó muchísimo. Dijo que su niñita, la mayor, cuando tenía 5 o 6 años, le había preguntado a su papá, le había preguntado a él después de haberlo visto en la televisión, papi, ¿tú quién eres? A mí me llamó muchísimo la atención porque percibí que ese era un momento de conciencia de la niña. Es decir, su papá salía en la televisión, ella cayó en cuenta de algo, su papá era diferente y especial. Los niños de hoy tienen ese proceso de conciencia más desarrollado, más intuitivo. La evolución de la condición humana hace que estemos teniendo más conciencia antes de que sea un golpe, que sea una experiencia cuando somos mayores. Los niños siempre tienen un estado de conciencia. Cuando pierden la inocencia, pierden ese estado de conciencia. Pero coincido contigo. Tengo un hijo de 6 años de edad, una bendición de Dios. Y los chicos de hoy en día, los niños de hoy en día, son conciencias en evolución, muy evolucionadas. Y esos niños de hoy en día son los que van a generar el despertar a una nueva conciencia de este planeta. Y nosotros estamos en el umbral de eso. Es decir, el planeta está viviendo lo que se llama el final de los tiempos, pero no esa visión apocalíptica del final de los tiempos, sino es el cambio realmente, el despertar a una nueva conciencia. Y estos niños que están naciendo, estos niños, esta generación, sí está más cerca de eso, porque creo que estoy convencido de que son conciencias muy evolucionadas. Tú dijiste cuando pierden la edad de la inocencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir inocencia? ¿Y cuándo se pierde la edad de la inocencia? Hago de abogada del diablo. ¿Eso no liga un poco como con la idea de la religión católica que solo se tiene uso de razón a partir de no sé qué edad? ¿Eso no se liga un poco con eso, Germán? No sé si se pueda ligar o no, pero lo que yo tengo claro, lo que he verificado es que a través de la construcción del carácter, yo entiendo el temperamento como algo genético, el carácter como algo aprendido que se aprende en esa primera infancia. Y cuando ese carácter ya ha construido las bases, combinado con el temperamento, definen la personalidad, en ese momento es que se pierde esa inocencia. ¿Qué es inocencia? Digamos que la inocencia es ese estado natural con que los niños se relacionan con el entorno, la naturaleza de las demás personas. ¿Cómo es ese estado natural? Yo siempre doy el ejemplo. Ve a un jardín infantil y siéntate y observa. Tú ves a los niños amorosos, cariñosos, tiernos, emprendedores, liderazgo, curiosos, asombrosos, siempre en el estado natural del ser humano. ¿Y cuál es el estado natural del ser humano? El estado de felicidad. Ve a un colegio de bachillerato. ¿Qué observas ahí en un colegio de bachillerato? Ya observas baja autoestima, frustraciones, bullying, toda una cantidad de conflictos. ¿Qué pasó en solo 7 años? Estamos hablando primer septenio de los 0 a los 7, segundo septenio de los 7 a los 14. ¿Qué pasó ahí? Esa es la pérdida de la inocencia. Cuando ya aparece el carácter que combinado con ese temperamento define una personalidad, un conjunto de comportamientos, pensamientos, sentimientos que el ser humano desarrolla para relacionarse desde ese nuevo enfoque con el entorno, con la naturaleza y con los demás seres humanos. Vamos a continuar después de comerciales.
Ese momento cuando tú dices que se pierde la inocencia, de alguna manera no es como idealizar mucho la infancia. Los niños, posiblemente hemos creído que los niños son siempre felices y que tienen felicidad. A veces uno como psicólogo entiende que es la época más difícil de la vida porque el niño depende y no tiene autonomía. Entonces cuando me lo muestras como la edad de la inocencia, la edad de la felicidad y luego el mundo adulto diferente, ¿qué tanto hay allí? Pues una inconsciencia muy grande o pues desvirtuar un poco la realidad tal cual es. El niño sufre, el niño no necesariamente tiene que ser feliz, un niño o una niña. Por supuesto que hay situaciones muy particulares, individuales, y digamos que no estamos hablando de un ideal de ese niño que crece sin traumas. Tú y yo sabemos que es imposible el desarrollo de un ser humano sin traumas. Los traumas son necesarios. Y esos traumas son necesarios dependiendo de lo que cada niño necesite vivir como experiencia y como conciencia en evolución. Algunos van a necesitar situaciones más difíciles, otras situaciones menos difíciles, y digamos que ese dolor de esa pérdida de la inocencia, de ese estado natural, de esas dificultades, pues es parte de su proceso de aprendizaje. Entonces digamos que no es idealizar eso. El tema pasa es fundamentalmente por los niveles de conciencia que se pueden obtener. A ver, te doy un ejemplo. Nosotros en nuestra cultura occidental, en la generalidad, estamos hablando de generalidades, hay excepciones, fuimos educados o apoyados en nuestro crecimiento para estar muy atentos al otro. Miramos el otro. ¿Qué necesitas tú de mí? ¿Qué esperas tú de mí? ¿Qué espera la sociedad? Y eso hace que perdamos en un momento dado nuestra identidad porque buscamos es cómo yo satisfago esas necesidades. De pronto en Oriente nos llevan alguna ventaja, ahora como en el Japón, en Finlandia, se preocupan mucho más porque se miren los niños hacia adentro. Desde temprana edad les enseñan meditación, simplemente ser conscientes de su respiración, de su cuerpo, etcétera, etcétera. Niveles mínimos de conciencias que le permiten al niño mirar hacia adentro. Entonces, digo que fundamentalmente ahí está la diferencia. Esa necesidad de nosotros en Occidente de estar mirando afuera y satisfacer al otro es lo que nos aleja de nuestro potencial, de nuestros dones, de nuestras virtudes, de nuestras cualidades. ¿A qué se debe que la cultura occidental se haya basado sobre eso, Germán? No sabría decirte realmente, no tengo ni idea, nunca me ha hecho esa pregunta, te lo digo sinceramente. No sé a qué se debe eso. Ahora, digamos que se podría responderte qué es lo que ha reforzado mucho eso, una sociedad eminentemente consumista. Ahora, en Oriente están luchando por eso, porque China, Japón, pues también tiene un consumismo muy grande, pero hay mucho arraigo a su tradición, ¿no? A su cultura, a sus ancestros, y entonces como que eso los protege un poquito. Nosotros tal vez aquí en Occidente, y sobre todo en América, que no tenemos una cultura ancestral muy grande, el tema de la colonia, de toda esa influencia externa, tal vez eso hizo que nos desconectáramos un poquito de eso. ¿Todos los seres humanos tienen conciencia? Sí, por supuesto. ¿Hay distintos niveles de conciencia? Sí, y eso lo vemos todos los días. ¿De qué depende que yo crezca en conciencia? Cada ser humano tiene una capacidad de dolor y sufrimiento. Ese es el origen de la afirmación que dice que Dios no le da nada a nadie que no sea capaz de soportar. Y lastimosamente pareciera ser que necesitamos colmar esa capacidad de sufrimiento para poder despertar y poder hacer conciencia. Tú lo sabes mejor que nadie, en el caso, por ejemplo, de la adicción, de los drogadictos. Mientras el drogadicto no toque fondo, no va a pedir ayuda o a buscar salir de eso. Y resulta que el fondo de cada adicto es diferente. Cada persona tiene fondos diferentes, eso no lo sabemos. Entonces, esa capacidad que tenemos los seres humanos para el sufrimiento, para quedarnos en esas dificultades, hasta que no se sature, no hace que empecemos a buscarlo. Es triste que tengamos que aprender por golpes. ¿No crecemos sin dolor? Fíjese que yo he conocido jóvenes
que a muy temprana edad hablan de paz interior, ¿no? Se presume que uno empieza a hablar de la paz a una edad, nosotros, 60 años, 50. Y a los jóvenes, ¿cómo le pides que busquen la paz? Cuando un joven tiene tanta fuerza y desea desavasallar el mundo, tomarlo a dos manos. Pero he conocido muchos jóvenes que valoran la paz. Entonces, digamos que eso es parte de la evolución de la humanidad. Cada día los jóvenes son más dados a buscar eso. Parte del asunto, cuando trabajamos con jóvenes, porque yo también lo trabajamos con jóvenes, hemos descubierto que esa rebeldía de los jóvenes se basa fundamentalmente en dos cosas. Una, la incoherencia del adulto. Nosotros somos los más incoherentes, impresionante. Entonces, eso a los chicos los golpea mucho. Y eso es lo que genera esa rebeldía, que a veces no lo expresan de manera tranquila en el diálogo, sino con su comportamiento. Y lo otro es ese tema de la famosa confianza que ellos reclaman, los padres no le tienen. Igual un joven le dice al papá, es que tú no confías en mí, y el papá que le dice, no, yo sí confío en ti, no confío en la calle, en lo que pasa. En el fondo no estamos confiando en el trabajo que hicimos con ellos. Entonces, esos dos aspectos de la incoherencia y la no confianza de los padres hacia los hijos es lo que genera mucho esa rebeldía que a veces los jóvenes tienen. Y solamente ellos, bueno, están naciendo diferentes, pero solamente entonces el dolor o el sufrimiento los ayudaría a crecer más en procesos de conciencia. ¿Se puede aprender conciencia, se puede despertar conciencia en seminarios? ¿Aprendiendo, leyendo, informándome? Si no hay un componente experiencial, es muy difícil. Estos procesos requieren que nuestros 3 centros de inteligencia estén presentes. Cuando hablo de esos 3 centros de inteligencia, hablo del centro mental, el centro emocional y el centro corporal o instintivo. Cuando estos procesos se abordan solamente desde lo cognitivo, no hay efecto mayor. ¿Por qué? Porque nuestra mente, como un buen sistema de computación, tiene backup que restauran el sistema de creencias y tus comportamientos. Pero cuando los otros niveles se tocan, el nivel emocional y el nivel sensorial, experiencial, cuando tú lo experimentas, lo vives, lo sientes, es muy diferente a cuando lo leíste o te lo dijeron. Entonces, eso es lo que permite hacer conciencia. Conciencia es cuando uno dice, claro, ahora entiendo, ahora comprendo. Entonces, lo experiencial, lo vivencial es lo que garantiza eso, de lo contrario no. Bueno, se nos acabó el programa, pero no se nos acabó el tema. Vamos a continuar la próxima semana. Vamos a hablar de esos 3 centros que ayudan a generar conciencia. Estamos con Germán Benavides, pero la semana entrante vamos a continuar. Ojalá que nos continúen oyendo y escuchando. Muchísimas gracias, que la pasen bien.